Amigos patriotas, vagas y amantes de esta gran nación, gracias por acompañarme una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento Los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias por estar conmigo aquí en esta velada de hoy, domingo 2 de febrero, 7 de la noche. Y quiero que sepa que mi intención es exponer ante ustedes en el momento crucial para el destino de los Estados Unidos de América. Estamos, mis amigos, en una encrucijada histórica en la que se define no solamente nuestro presente, sino también el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos y de cada generación que nos va a continuar, que nos va a seguir. No nos quepa la menor duda, mis amigos, que la izquierda radical, aliada con la maquinaria del Partido Demócrata, ha emprendido un ataque despiadado contra el plan del gobierno del presidente Donald J. Trump. Un plan diseñado para rescatar a esta nación del colapso provocado por años de políticas que ajenas al espíritu estadounidense. Ellos se han encargado de engendrar el mal y la oscuridad para tener herido de muerte a esta nación. Así que mi intención es sembrar en usted y en cada persona de bien al que pueda llegar este mensaje, el despertar y crear conciencia que debemos tener todos y tener los ojos bien abiertos, porque lo que viene apenas está comenzando. Puedo hacer 2 o 3 analogías después de que han pasado 2 semanas prácticamente de la ascensión al poder de la corriente Trump. Digo corriente porque ya no es él solo, él es la cabeza, él es nuestro líder, él es nuestro abanderado, pero que esto necesita del consenso de un equipo. Que a esta altura de la película existen todavía funcionarios como Kennedy, como Yad Patel, en fin, hay 3 o 4 individuos que todavía no han sido confirmados y que en la izquierda malsana, degenerada de los demócratas, pululan en el Senado para demorar, para crear, para... Tenemos caso de lo que está sucediendo en el país. Número 1, el caso de la inmigración. Nosotros, creo que antes de avanzar, nosotros le dimos un mandato claro sobre las promesas que hizo el presidente y le dijimos: hágalo, ejecútelo, vaya adelante. Ese fue nuestro mandato con nuestro voto. Pero resulta ser que ahora los engendros del mal están volcados a llegar a gente que se deja manipular. Estoy seguro que no es usted, pero usted sí conoce alrededor suyo muchas personas que se dejan manipular, y resulta ser que ahora dice que la inmigración es mala porque están separando la familia, porque se están llevando por delante toda esa verborrea que usted ha escuchado, y además han preparado manifestaciones para decir que los inmigrantes están en contra de Trump, en contra de esas medidas. Y usted sabe que eso es mentira, eso es parte de la manipulación. Tiene ejemplos como, por ejemplo, este individuo mexicano, donde habla bien claro del mensaje del presidente Trump con referente a la inmigración. Y ejemplos como ese hay muchísimos, hay muchísimos. Por el otro lado, está el problema que hizo, que denunció esta rata, en la cual, cuando el presidente dio la orden ejecutiva para controlar, para revisar, no para eliminar, para revisar en un lapso de días, en qué se está invirtiendo el dinero,
puesto de que el gobierno a través de los presupuestos manda dinero a departamentos y cada quien hace con él lo que aparentemente le sale de, y no se sabe en qué se gasta el dinero. Tiene el Pentágono con 6 auditorías y no ha pasado ninguna. Y ese dinero es suyo. Ese dinero es suyo, que se lo están bailando en sabrá Dios qué. Pero esta rata le vendió a la gente de que Trump era el tipo malo, que le estaba quitando el dinero a todas las instituciones, de ayudar a la gente que le lleva la comida a la puerta de su casa, esos programas que usted conoce del gobierno para las personas necesitadas, viejitos, etcétera. Ellos han dicho que la boca de él habla por los demás, de que fue para quitárselo a todo el mundo. Qué lejos eso de la realidad. La realidad es revisar a dónde está yendo esos dineros y saber por qué esos dineros se utilizan en cosas que no se fueron presupuestadas, pero como no hay auditoría y nadie rinde cuenta, hacen lo que le da la gana. Ahí apareció una partida de dinero para pagar unos condominios en Qatar. Óigame, ¿quiénes son los que están en Qatar que viven allí? Los de la cuestión esa de Gaza, los de Hamas, etcétera. Y usted, su familia, y como han endeudado tanto, hasta sus nietos están pagando apartamentos en Gaza. Cuando aquí tenemos militares que están en la calle, punto, no voy a tocar estos puntos. Pero hay tantas cosas que están siendo bombardeadas que nosotros tenemos la obligación de comentarlo, decirlo y no solamente salir a defender. El presidente Trump asumió la responsabilidad de reconstruir a la nación después de una devastadora administración demócrata como la que acabamos de recibir o que acabamos de heredar. ¿Qué puedo decir yo que usted no sepa, mi amigo? ¿Qué puedo decir yo que usted no sepa? Yo, en particular, me siento abrumado. ¿Sí? En realidad, sí, me siento abrumado, puesto de que lo que nosotros asumimos de estos degenerados como una crisis económica que no tiene de verdad parangón en la historia de esta nación. El caos en la frontera, la inseguridad y sobre todo por la pérdida de identidad que estos degenerados se han encargado de Pero mi pregunta sería, ¿cómo puedo yo responsabilizar a la izquierda de tanto sabotaje, de tantas mentiras, de persecuciones judiciales y con tantas técnicas inapropiadas? ¿Cómo hago yo para responsabilizarlos a ellos? Si la gente no responde, ¿de qué vale que 4 o 5 gatos a nivel de este tipo de plataforma, yo que no soy nadie, tratamos de estimular a las personas y las personas no hacen nada? O programas de la envergadura de Joe Rogan, donde lo siguen millones de personas diariamente y que solamente siento yo que son expectativas y que son focas aplaudiendo lo que pocas personas hacen. Pero yo no veo la acción de cada una de las personas. Por ejemplo, vemos el ataque increíblemente de la economía. Intentan desacreditar el éxito
económico del presidente Trump durante su gobierno anterior. Quieren minimizar, quieren ignorar que bajo su liderazgo tuvimos la mayor prosperidad en la historia de los Estados Unidos, donde el empleo fue récord para todas las comunidades y todas esas comunidades tuvieron un crecimiento inmenso, sin precedentes. Estos individuos, con la fractura que hubo en las fronteras abriendo, que en lugar de cerrar las fronteras y proteger a los ciudadanos, la izquierda promovió esta inmigración ilegal, descontrolada, a título de invasión, que puso en riesgo, o pone en riesgo, o está en riesgo nuestra seguridad. O sea que el acto de que lo que el presidente Trump ofreció, que era corregir eso y sacar a todas las personas para afuera, y en el cual nosotros dijimos, yes, aquí está el voto, ahora estos degenerados lo quieren hacer cambiar para que usted que votó, usted que dijo yes, usted que dijo adelante, lo hagan hacer aparecer que usted estuvo equivocado y que estamos dañando a las personas. Nosotros no estamos dañando a nadie. Esas personas vinieron aquí guiados por una maniobra política y se dejaron arrastrar en ese canto de sirena, y ahora donde metieron a todos los delincuentes, y no estamos hablando de nuestros paisanos latinoamericanos, vienen chinos, hindúes, de todo. Usted lo sabe que aquí hay de todo para hacer dulce. Y esa gente se tiene que ir para afuera. Lamentablemente, lo he estado diciendo, lamentablemente hay varias gente que, o mucha gente, va a pagar por pecadores. Muchos porque están viviendo con personas que tienen prontuarios, no solamente que están ilegales, porque a mí nadie me niega de que mucha gente tiene sus familias ahí, pero también hay muchos delincuentes metidos. Y cuando llega ICE a buscar, se encuentra con otra gente y se los lleva. Lamentablemente a eso me refiero, que pagarán justo por pecadores, pero el precepto principal, que el interés de la mayoría prevalece sobre el de la minoría, es lo que va a hacer valer aquí. Por otro lado, amigos, tenemos los valores patrióticos, la identidad nacional. Estos individuos han tratado de borrar la historia de esta nación, han desacreditado el patriotismo, han adoctrinado con nuevas ideologías. Quiero que utilizar las palabras que todavía se medio puedan utilizar para que no nos vayan a censurar. Y ellos han metido a esas nuevas generaciones, esas nuevas ideologías que destruyen, que están abocadas a destruir los principios por los cuales se fundó esta nación, el legado de los padres fundadores. Todo esto que he tratado de decir a mí me lleva a hacer una pregunta fundamental. La pregunta, mis amigos, que yo le haría a usted, y usted hágasela también a sus familiares, amigos, ¿qué significaría si todos estos degenerados, desgraciados, logran su objetivo? ¿Qué significaría para los Estados Unidos de América, en nuestro hogar, si el presidente Trump no logra completar su misión de rescatar al país? Y vámonos. Lo que está en juego, mis amigos, es el futuro de la nación, es el futuro de nuestra descendencia, es el futuro de las generaciones venideras. ¿Qué pasaría si un gobierno de izquierda, después de estos 4 años, llegase a ponerse al frente de la nación? ¿Se imagina usted ese escenario? ¿Se imagina usted lo que le viene arriba a su descendencia?
Amigos, si nosotros permitimos que la izquierda continúe con su agenda destructiva, el destino de la nación será incierto y extremadamente peligroso. Si estos tipos ganan por un exabrupto, la economía se va a desplomar. Y esta vez se va a desplomar porque ellos quieren globalizar y quieren traer todas sus agendas venenosas para atrás, el no sé qué de Davos, el no sé qué de la Agenda 2030, el no sé qué de todas esas agendas de veneno que ellos tienen. Y nos van a volver a imponer impuestos, nos van a imponer más inflación y menos oportunidades cada vez más, menos para nuestra familia. Si nosotros no detenemos esto, la inseguridad seguirá creciendo en la frontera, la volverán a abrir intencionalmente y nuevamente ciudades se van a convertir en territorios del caos y la anarquía. Yo no puedo entender que es una cosa tan sencilla como esta, nosotros no la podemos interpretar, no la podemos asimilar. La cultura y los valores tradicionales serán reemplazados por una agenda que desprecia a la familia, desprecia la moral y sobre todo desprecia el amor por la patria. Yo hago un momento de reflexión y de silencio porque sería importante que cada uno se dé cuenta de esto. Que si nosotros no entramos en caja, que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, que nosotros somos los portadores de la verdad y que el poder de defender esto está en nuestras manos, esto no tiene salida. Por más que haya ganado el presidente Trump, por más que le dimos el mandato, por más que salimos con banderitas, si esto no lo convertimos en una acción eficaz de parte de nosotros, como dicen en Venezuela, no te vistas, que no vas para el baile. Así que esta verdad está aquí, esta verdad que ellos saben y que no pueden ocultar si nosotros damos un paso adelante, y que ellos saben que nosotros los estadounidenses de amor, de convicción, no solamente porque nacimos o no nacimos aquí, pero vinimos y juramos en amor y en respeto y con verdad los postulados de esta nación, ellos saben que somos las personas que estamos dispuestos a entregar todo por rescatar este país de las manos de la decadencia y el degenerado socialismo comunista. Amigos, Estados Unidos en manos de nosotros no se rinde. Los patriotas no nos rendimos. Fe y esperanza es hacer América grande otra vez. El eslogan Make America Great Again es la promesa del presidente Trump, pero que las herramientas y las armas para lograrlo es usted, yo, nuestra familia, we the people. O sea que el eslogan no es simplemente un eslogan, sino es un compromiso, es una misión, es un deber con la historia y con el futuro. Hacer América grande otra vez significa recuperar el liderazgo, significa la prosperidad y la seguridad, significa, mis amigos, volver a ser un país, un hogar, una nación fuerte, que sea respetada y que sea respetuosa y orgullosa de sus raíces. Significa que nuestros hijos puedan crecer en un país donde se permita que el esfuerzo
donde se respete la libertad de expresión y donde el sueño americano siga siendo posible. Y cuando hacemos mención al sueño americano, hay que quitar la distorsión de que es la casita y el carro. Es el éxito de cómo persona logramos los objetivos. La casa, el vehículo, es importante. Pero los valores con la cual entregamos la antorcha a la siguiente generación es el eje central del sueño americano. Le repito, nuestra esperanza es que nuestro esfuerzo haga valer que el sueño americano sí existe y que sí sigue siendo imposible. Así que significa que las futuras generaciones recibirán de manos de nosotros un país libre, justo y sobre todo bendecido por Dios. Amigos patriotas magas, ¿y entonces? ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo simples espectadores del declive y protagonistas de eso? ¿O nos convertimos en ser activos y verdaderos protagonistas de la restauración? ¿Sabes qué? Cuando nos corresponda votar, debemos ir a votar masivamente como lo hicimos en la vez anterior. No podemos permitir que estos degenerados vayan a recuperar lo que estamos hablando a través del fraude y la manipulación, y que ellos decidan a través de esas herramientas, que las conocemos, que las saben utilizar, el futuro de nuestra nación. Nosotros tenemos que defender la verdad. Nosotros no podemos quedarnos en silencio. Cuando la izquierda intente reescribir nuestra historia y destruir nuestra cultura, nosotros vamos a decir presente y los denunciamos y lo hablamos y lo señalamos quiénes son los artífices de ese desastre. Así que nosotros debemos organizarnos y actuar desde nuestras comunidades hasta el gobierno federal. Nos compete a nosotros la acción que suma y la acción que divide a estos degenerados y nos une a nosotros. Hoy más que nunca los Estados Unidos de América nos necesita, porque nosotros unidos haremos fuerte y somos los llamados a esa lucha por defender la libertad. No quiero extenderme más, mis amigos, a buenos entendedores, pocas palabras, aunque rezo a veces de ser un poco redundativo en las cosas que digo, pero el mensaje final de este programa es un llamado al patriotismo y a invocar la protección de Dios. Los entes de la historia nos han enseñado que las grandes naciones no caen por ataques externos. Pueden atacar a esta nación todo lo que les dé la gana y no lo van a lograr, pero sí por la decadencia interna. Y eso es lo que está sucediendo ahora. La tranquilidad, la pesadez y la decadencia interna. Así que no permitamos que los enemigos de la libertad destruyan lo que nuestros padres fundadores construyeron con sacrificio, con visión y con fe en Dios, que crearon a los Estados Unidos. Ese Estados Unidos que amamos, ese Estados Unidos que queremos. Así que desde cada trinchera nuestra, desde cada lugar, nosotros tenemos que ser parte para preservar el legado de los padres fundadores de esta nación. Así que no olvidemos tampoco, jamás,
que Dios ha bendecido a los Estados Unidos y que nosotros tenemos el privilegio de vivir en una tierra que ha sido bendecida por Dios. Una bendición que nos cobija a todos. Nosotros tenemos que continuar en fe y que en fe esperamos ser guiados. Que la esperanza nos ponga fuerte, que nos fortalezca y que sobre todo el patriotismo nos una en una sola voz. Esa voz es: Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom TV. Mi clamor es, por favor, abran los ojos, abran los ojos, abran los ojos, activémonos, demos un paso al frente. Y repito, God bless America. Dios bendiga a cada uno de los hogares nuestros, nos dé luz y nos lleve hacia adelante. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed.